Aldea Queja, ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz, un deslave de grandes proporciones sepultó alrededor de 15 viviendas, en las que, según vecinos, se teme que decenas de personas hayan quedado soterradas. Bomberos voluntarios ya se encuentran en el lugar de la tragedia. En Aldea Queja, ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz, un deslave de grandes proporciones sepultó alrededor de 15 viviendas, en las que, según vecinos, se teme que decenas de personas hayan quedado soterradas. Bomberos voluntarios ya se encuentran en el lugar de la tragedia para iniciar con las labores de rescate. También el río Cajabón se salió de su cauce, provocando inundaciones en los sectores 3 y 7 del casco urbano de la ciudad imperial de Cobán, donde los bomberos voluntarios utilizan lanchas para evacuar a las familias que solicitan apoyo. En el kilómetro 180 en la ruta Las Verapaces, jurisdicción de Tactic, se reportó un deslave que dejó incomunicados a los pobladores del sector. Las autoridades han indicado que siguen alerta debido a que las lluvias no cesan en este departamento. Vaya, entonces nos preguntábamos antes de ir a la pausa, Sandy, ¿qué tan preparados estamos aquí en Guatemala para responder ante este tipo de desastres naturales? Antes de ver algunos datos, yo te sé decir lo siguiente, y es evidente cada vez que pasa un desastre natural, no estamos preparados para ser preventivos y solo reactivos, pero lo malo de la reacción es que antes de que llegue la ayuda, ya muchas personas sufrieron daños y muchas personas murieron. Así es, sabemos que hay situaciones que no se pueden prever, pero sabemos también que en Guatemala somos vulnerables a distintos desastres naturales. De hecho, hay más de 10.000 puntos de riesgo que se activan muchos en temporada de lluvia y en sistemas como estos que se pueden generar. Entonces... Así es, no, claro, la pregunta es válida. Y yo solo recuerdo algo y después miramos los datos después de esto que voy a decir. Fíjate, si sabemos que Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables en el mundo, ante el cambio climático, que significa por ende ante todo tipo de desastre natural, ¿qué esperamos para contar ya con un fondo de emergencia sin tener que pedir la aprobación del Congreso, sin tener que pedir un estado de calamidad o cualquier otro estado de estos de emergencia, sino que contar rápido, de manera inmediata, para el apoyo y para la ayuda? No lo sé. No lo sé. ¿Iniciamos con los datos? Iniciamos con los datos, claro que sí. Véalos usted, por favor, allí en pantalla, Sandy. La prevención de riesgos y desastres es uno de los 4 pilares fundamentales sobre el que está basada la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. La prevención debería de ir orientada precisamente a estar preparados como Estado a efecto de prevenir, erradicar o actuar cuando los desastres naturales ocurren. Esta es una lección que, pese a múltiples tragedias, parece que aún no hemos aprendido, lo que lleva a la irreparable pérdida de muchas vidas. La pregunta es, ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo lo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aplicar? Ya tenemos una ley, ¿qué es lo que esperamos? ¿Y por qué no se piensa en esto de la prevención de los riesgos y de los desastres como una de las grandes prioridades a nivel nacional? Porque lo hemos dicho una y mil veces aquí en A la Medida, la seguridad dentro de todas las prioridades, y esto es parte de la seguridad, Sandy, es la prioridad número 1. Así es, debería de tomarse en cuenta. Yo no sé cuáles son los criterios por los cuales no se establece un fondo de emergencia, Julio, porque recuerdo que hace ya varios años el entonces secretario de Conred, Alejandro Maldonado, él solicitó al Congreso, fíjate, que se aprobara y se creara un fondo de emergencia con al menos 8 millones de quetzales. Que tampoco es que sea tanto, es $1 millón. Exactamente, porque también hacía la comparativa. Y es que, por ejemplo, si se invierte en prevención, estaríamos haciendo una comparativa gastando un quetzal por cada habitante o un quetzal entonces en temas de prevención. Sí. Pero cuando se viene la tragedia se gastan 8. Es decir, es grande el gasto cuando reaccionamos versus cuando estamos previniendo estas situaciones de emergencia, Julio, y por lo tanto yo me pregunto, ¿por qué no se aprueba un fondo de emergencia? Yo creo que sabe que año con año tenemos alguna situación. Oh, sí, perdona, Sandy. No, yo creo que aquí la respuesta es bien clara. No existe precisamente
ese nivel de importancia que se le dé por parte de quienes deben dársele. Y en primera instancia, ¿a qué me estoy refiriendo? A las distintas legislaturas. Esta es la novena precisamente que ha pasado desde esta nueva era democrática y ninguna ha puesto esto en la palestra, porque ¿quiénes son los encargados de aprobar este fondo de emergencia? O al menos no le han dado prioridad, Julio. No le han dado prioridad, no lo han discutido, ven cualquier otro tipo de situaciones. Si todavía, imagínate, ya en la fecha que estamos de noviembre y por lo visto vamos a esperar hasta el 30 de noviembre, siempre al límite, siempre a lo último, clásicos chapines, para que conozcamos qué es lo que va a pasar con el presupuesto. Entonces imagínate tú qué nivel de importancia se le puede poner a esto. Pero aquí yo creo que en algún momento alguien tendrá que hacer un alto en el camino y poner el orden donde hay que ponerlo, es decir, ya sea desde una iniciativa que puede venir, porque recuérdate quiénes pueden presentar esta iniciativa: el Ejecutivo, el Legislativo, obviamente, el Judicial, pero también la Corte de Constitucionalidad y la tan ausente Universidad de San Carlos de Guatemala, que tienen iniciativa de ley. Alguno de ellos que se active, pero no vemos a ninguno tratando este tema. Yo no sé cuántas emergencias más tenemos que enfrentar como país para que se pueda entender lo necesario que es tener un fondo como estos, porque al tenerse y registrarse una situación como esta, se tienen recursos disponibles para actuar inmediatamente, porque hay situaciones que no pueden esperar entonces que sean aprobadas, que sean que se busquen los consensos necesarios. Obviamente tener esa auditoría que se debe de tener para garantizar la transparencia de los procesos, pero accionar de una forma inmediata. Ante una emergencia no se puede esperar varios días, hay que reaccionar. Y aparte, también buscar el tema de la prevención, hacer algo. Si ya se sabe entonces, si ya se identificaron los puntos de riesgo, hacer algo en estos puntos de riesgo para que el impacto sea menor, Junior. No esperar la tragedia para después tratar de responder. Mira, Sandy, aquí hay muchísimos países, fíjate, que ven este tema de la prevención como una prioridad. Y no países del primer mundo, que por supuesto lo tienen. Estoy hablando de países del mismo istmo centroamericano. Es el caso de Costa Rica, por ejemplo, que ha pensado en esta situación. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasa hasta en la misma Nicaragua, donde vemos que sí existe uno de estos fondos, por mucho que se hable bien o mal de Daniel Ortega. La gran pregunta es, ¿por qué aquí en Guatemala, bajo las condiciones que estamos analizando en este momento, nadie le presta el interés del caso? Bueno, la respuesta no la sabemos, parece hasta ilógica, así que tenemos algo importante en este instante. Así es, Julio.